Saludo con muchísimo gusto a las señoras y señores rectoras y rectores, directoras y directores generales de universidades e instituciones de educación superior en nuestro país. Saludo con mucho gusto a quienes en esta mañana me acompañan, entre muchas otras cosas, exsecretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, a don Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, a Salomón Chertorivsky, coordinador del programa de gobierno de nuestra coalición Por México al Frente, y a Fernando Rodríguez Doval, director de nuestras fundaciones y también coordinador en materia de comunicación dentro de la coalición Por México al Frente. Preparé una breve presentación como me lo indicaron. Entiendo que después de la presentación habrá oportunidad de tener un intercambio que seguramente será por mucho lo más valioso de la reunión. Entonces, si ustedes me lo permiten, procedo a hacer la presentación que parte, digamos, de un diagnóstico general del país para finalmente poderles compartir, pues con humildad, porque difícilmente les puedo yo decir algo que no sepan ustedes en materia de educación superior y en materia de educación en nuestro país. Estoy convencido, primero, de que el régimen económico, político y social en nuestro país sí está agotado. Y más allá de la estridencia del discurso político, me parece que las cifras, los datos son verdaderamente contundentes. En materia de corrupción, ustedes lo saben, hoy México, dicho por Transparencia Internacional, en materia de sobornos, ocupa el último lugar ya entre todos los países de América Latina y el Caribe. Segundo, en materia de desigualdad, ya somos el país más desigual de todos los países de la OCDE, lo cual encarna un problema ético, pero también un enorme obstáculo para el crecimiento económico. Hay un ejercicio que vale la pena hacer. De por sí vivimos en un mundo profundamente desigual. Es decir, si reuniéramos a las 60 personas más ricas del mundo, 6 mesitas de 10 personas cada una, esas 60 personas concentran la misma cantidad de riqueza que la mitad de toda la población del planeta, es decir, las 3.600 millones de personas más pobres del mundo. Y dentro de ese mundo profundamente desigual, México es el país más desigual de todos los países de la OCDE. La violencia y la inseguridad ha llegado a niveles francamente insospechados. Ustedes lo saben, esta estadística es pública. Desde el año 1997, cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fecha a partir de la cual, de manera muy ordenada, bien sistematizada, contamos con un registro de todos los homicidios dolosos en nuestro país. Pues nunca en los últimos 20 años habíamos tenido un año tan violento como terminó el año 2017, y lamentablemente 2018, otra vez de acuerdo a las cifras oficiales, empieza nuevamente como el primer bimestre más violento en las últimas 2 décadas en nuestro país. La nueva estrategia para resolver la violencia y recuperar la paz se presentó, muchas y muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, en 2014, en un evento en Palacio Nacional. Las estrategias se evalúan por sus resultados y la estrategia no está funcionando. A partir de que se presentó la nueva estrategia en 2014 a la fecha, todos los años ha seguido aumentando la violencia. El aumento acumulado ya es de casi 60%. Y el problema además es que este aumento de la violencia está generalizado prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir, en ese corte de 2014 a la fecha, la violencia ha aumentado en 29 de las 32 entidades federativas. Prácticamente en todos los estados del país sigue creciendo la violencia. Y un tema en el que me quiero detener es el déficit en materia de generación de empleos. Tomando datos de 2017, ¿cuántos jóvenes fundamentalmente aspiran a integrarse
a la población económicamente activa cada año. ¿De qué tamaño es la presión? Pues más o menos de 1.200.000 empleos. ¿Estamos logrando generar todos esos empleos? Pues claramente no. Encuentran empleo más o menos 700.000 personas, aún contando a los informales. Eso quiere decir que prácticamente 500.000 de personas cada año no logran incorporarse a la población económicamente activa encontrando un empleo. ¿Qué está provocando esto? Muchísimos problemas sociales. El primero, la precarización del salario, por una lógica elemental de oferta y demanda. Cuando hay una fila de 100 personas buscando trabajo y solamente hay 10 empleos disponibles, pues aun cuando el salario sea muy bajo, es altamente probable que sí haya quienes estén dispuestas o dispuestos a contratarse por ese salario. Es decir, cuando en un país hay tanta distancia entre la necesidad de empleo y la oferta, pues el salario se va precarizando. Estas son cifras oficiales del INEGI. Cuando nos dicen que este es el sexenio del empleo y que se han generado muchísimos empleos, pues nos cuentan la mitad de la historia. Es el agregado de los empleos. Pero cuando seccionamos los empleos en función de su salario, lo que encontramos es que los empleos mejor pagados, de 2 salarios mínimos para arriba, se están perdiendo. El comparativo 2016 contra 2017, no solo no se generaron más empleos, sino que en esos segmentos de más de 2 salarios mínimos, el saldo es negativo, se perdieron empleos. Y en cambio, en los salarios o en los empleos que pagan menos de 2 salarios mínimos, ahí sí tenemos un superávit. Dicho de otra manera, tenemos 1.200.000 jóvenes que están buscando una oportunidad de trabajo y no hay hoy capital suficiente para que encuentren una oportunidad de trabajo. Es decir, no hay ni nuevas empresas, ni nuevos despachos, ni nuevas industrias que permitan que todas esas personas encuentren una oportunidad en el mercado laboral. ¿Qué provoca esto? Pues fundamentalmente 2 cosas. La primera, la que ya he expuesto. La gente se contrata como puede, por eso crece la informalidad, y por lo que puede, y por eso el salario se va precarizando. O tenemos cada vez más jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, lo cual implica un problema social complejísimo que no necesito explicar en esta reunión. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues fundamentalmente a partir de que haya mayor inversión productiva. Y la única manera de que se genere un nuevo empleo que no existía es que haya una inversión. Y por eso es preocupante que si bien la inversión privada, que es lo que ven en la barra de color claro, ha sido razonablemente aceptable, la inversión pública se desplomó. Es decir, como se aumentó el gasto corriente y se sacrificó la inversión en infraestructura, lo que hoy tenemos es niveles de inversión pública como proporción del PIB los más bajos en los últimos 70 años. Es un dato muy duro, pero es real. La inversión pública como proporción del PIB está en niveles históricamente bajos. Y claro, habrá quien diga, es que lo que pasa es que se desplomó el precio del petróleo y también bajó la producción. No es argumento suficiente. Primero, porque el gobierno se ha endeudado de manera muy importante. Cuando empezó ese sexenio, la deuda como proporción del PIB era más o menos de 38%, hoy es de aproximadamente 50%. Entonces, cuando un gobierno se endeuda, tiene dinero. Segundo, porque es cierto, los ingresos petroleros cayeron, pero los no petroleros, señaladamente los tributarios, a partir de la reforma fiscal de 2013, aumentaron. El saldo final para el gobierno en sus ingresos totales es positivo, es decir, sí cayó el precio del petróleo y bajó la producción, nada más que aumentaron los ingresos tributarios y por lo tanto el gobierno sí ha tenido más dinero del que tenía antes. Entonces no hay pretexto y la única explicación de estar en niveles históricamente bajos de inversión pública es que se priorizó el gasto corriente. Ahora, el reto en México
digamos, adicional a estos problemas de corrupción, de pobreza, de desigualdad, de déficit en materia de generación de empleos, se complica. Ya lo explicaba el maestro Valls. Nuestra generación, y me refiero a todos los que estamos aquí reunidos, vamos a vivir el mayor número de cambios tecnológicos, esta revolución 4.0 a la que él atinadamente hacía referencia, cambios como nunca había experimentado la historia de la humanidad. Y esto va a provocar profundas y violentas disrupciones en el mercado. Un poco recordando esta lógica, cuando sale a la venta un nuevo producto y ese producto es muchísimo mejor que lo que antes estaba disponible, pero es muchísimo más caro, pues solamente un pequeño nicho lo va a poder consumir. Pero cuando ese nuevo producto no solamente es mejor, sino que además es más barato, en ese momento se da una disrupción muy brusca en el mercado. Déjenme tomar dos ejemplos que usa Tony Seba, un investigador de la Universidad de Stanford, que me parece que pintan de cuerpo entero la idea. Todos recordamos esa marca, Kodak, todos comprábamos los rollos para ponérselo a las cámaras. Yo ya no veo nada por aquí, si quieren los sigo en la pantalla de acá, pero a mí yo perdí la presentación. En el año 2000, Kodak tuvo su récord en ventas. Nunca en su historia había vendido tanto como vendió en el año 2000. Y si me ayudan por favor a ir un poquito adelante porque yo ya no le voy a poder mover, Osiris. En el año 2012, Kodak se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque sucedió lo mismo. Salió a la venta un nuevo producto, primero era más caro, aunque era mejor. Cuando ese producto se volvió inclusive más barato, se dio la disrupción en el mercado. ¿Con qué tomamos ahora fotografías? Pues con los teléfonos inteligentes, con el teléfono celular. Un segundo y último ejemplo, si me ayudan por favor. Yo ya no le voy a poder mover Osiris aquí, entonces me ayuda a que ustedes no se me queden atrás porque yo ya no la puedo mover. Esta es una foto de la Quinta Avenida de Nueva York tomada en el año 1900. Si ustedes observan la fotografía, van a encontrar que prácticamente hay puras carretas de caballos, aunque para el año 1900 ya se había inventado el automóvil. De hecho, ahí, si le dan un poquito para adelante, van a encontrar un automóvil. ¿Por qué no todo mundo compraba un automóvil si ya existían los automóviles? Por el precio. Porque en el año 1900 todavía era muchísimo más caro un automóvil que tener una carreta. Pero cuando Henry Ford desarrolla la famosa serie T y se vuelve más barato tener un automóvil, es decir, ya no solo es mejor porque transporta más rápido, sino que se vuelve más barato tener un automóvil que tener una carreta, con lo que implica mantener los animales. Vean lo que sucedió, esta foto es la mismita calle, solo 13 años después, y ahora ya prácticamente no hay ninguna carreta. Se dio un cambio brusco a partir de una disrupción. Sí hay, por cierto, una carreta, ahí donde está el circulito. Nunca faltan los que quieren seguir a la antigüita, como ya saben quién, que creo que lo invitaron y no quiso venir. Y es que ese candidato está poco familiarizado con estas ideas que estamos aquí discutiendo, y voy a poner un ejemplo concreto. Dice él que hay que construir 6 nuevas refinerías en el país. ¿Por qué 6? Para duplicar, según él, la capacidad de refinación. Hoy tenemos 6 grandes refinerías en México y él propone construir otras 6 del mismo tamaño, porque inclusive en su programa establece que el precio de cada refinería sería de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de refinerías del tamaño de las que hoy tiene nuestro país. Eso implicaría gastar algo así como 700,000 millones de pesos. Ya desde ahí el asunto suena bastante disparatado. Para ponerlo en perspectiva, un estado como Baja California Sur, 700,000 millones es su presupuesto durante 43 años. O tomando como ejemplo la UNAM, que no es solo la universidad más grande de México, sino de toda América Latina, 700,000 millones sería algo así como el presupuesto de la UNAM durante 16 años. Eso es lo que implicaría construir estas famosas 6 refinerías al costo que él mismo plantea
en su programa $6,000 millones por refinería. Ahora, esto es sobre todo absurdo porque una disrupción igualito que pasó con los rollos fotográficos desplazados por los teléfonos inteligentes, las carretas desplazadas por los automóviles, una disrupción que está a la vuelta de la esquina y nos va a tocar vivirla a todos los que estamos aquí, es la de los vehículos eléctricos. Exactamente por las mismas dos razones. Primero, porque sí son mejores los vehículos eléctricos. Cuando uno compra un vehículo eléctrico hoy, la garantía es sin límite de kilómetros. ¿Por qué? Porque mientras que un vehículo con un motor de combustión interna tiene 2,000 piezas que se mueven, un vehículo eléctrico tiene solo 18 partes móviles. Son más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que estar cargando gasolina, aceleran mucho más rápido, son completamente silenciosos y esa razón sería suficiente contra todas las anteriores, prácticamente no contaminan. Ahora, si son mejores los vehículos eléctricos, ¿por qué no se ha dado todavía la disrupción? ¿Por qué no todo mundo compra hoy un vehículo eléctrico? Por el precio, porque todavía son más caros. Pero vean la velocidad a la que esto está cambiando. Comprar un vehículo eléctrico compacto, pequeñito, en el año 2014 costaba $1,500,000 de pesos, un dineral. Solo 3 años después bajaron a la mitad de precio. Y todas las estimaciones, aún las más conservadoras, establecen que para el año 2024 va a costar lo mismo o menos un vehículo eléctrico que un vehículo con un motor de combustión interna. Ahí se va a dar la disrupción, porque en cuanto lo que es mejor se vuelve más barato, se da la disrupción en el mercado. Yo creo que no va a pasar, porque él no va a ser presidente de México, pero suponiendo que él continuara con su plan, esas famosas 6 refinerías se estarían terminando de construir justamente en el año 2024, que es cuando va a empezar el declive de consumo de gasolina, no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo que nosotros planteamos es que más bien hay que apostar por energías limpias, por energías renovables, que además de ser amigables con el medio ambiente, en Estados Unidos solo esa industria, la de los paneles solares, el año pasado generó empleo a una tasa 10 veces, no el doble o el triple, 10 veces mayor de los empleos que generó la economía en general. Hay además una enorme área de oportunidades desde el punto de vista del empleo y de la economía en las energías verdes. Y la otra disrupción para la que nos debemos preparar, que es justamente a lo que se refería el maestro Valls, pues es la de la robotización, la automatización y la inteligencia artificial. Hace unos años entrábamos a una fábrica y lo que veíamos era muchísima gente y pocas máquinas. Hoy entramos a cualquier fábrica moderna y lo que encontramos son muchas máquinas y muy pocas personas. Por cierto, eso es algo que este compañero no entiende o aparenta no entender. La razón fundamental por la que se han perdido empleos en los últimos 10 años en Estados Unidos no es porque los mexicanos se los estemos quitando. De hecho, ya son más los mexicanos que están regresando que los que están yendo. La migración ya es negativa hacia Estados Unidos. Es la automatización la que está provocando una pérdida muy importante de empleos, particularmente manufactureros, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esto no es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. Antes eran personas las que levantaban los inventarios en Walmart, ahora son estos drones los que levantan el inventario. Antes eran personas las que se encargaban del almacén, de los montacargas en Amazon. Amazon ya tiene 30,000 de esos robots que sustituyeron a los almacenistas, a los montacarguistas. DHL con esos brazos mecánicos está sustituyendo a las y a los empacadores. Es decir, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial están teniendo y van a tener un enorme impacto sobre el empleo. Este estudio lo publicó recientemente McKinsey. Los países que están en gris no fueron tomados en cuenta para el estudio. Los demás países, entre más oscuro es el color azul, más riesgo tiene el país de perder empleos
o de que esos empleos sean desplazados por la robotización y por la automatización. ¿Por qué México está entre los países con más alto riesgo de todo el mundo? Pues porque tenemos una carga importantísima de la economía descansando sobre la manufactura. Y no hay nada, de hecho somos una potencia manufacturera. Para que nos demos una idea, México produce más bienes manufacturados que todos los países, en términos de exportación, que todos los países de América Latina juntos, incluyendo a Brasil, Chile, Argentina. Toda América Latina junta exporta menos bienes manufacturados que México. La manufactura es el área con mayor riesgo de ser sustituida o desplazada por la automatización, por la robotización y por la propia inteligencia artificial. ¿Qué está provocando esto? Que la desigualdad, que ya es enorme en el mundo, cada vez sea mayor. Vean estas cifras y son de nuestro país. El PIB por año, ¿cuánto dinero del que se genera en un año se está yendo a la bolsa de los trabajadores, se traduce en salario, y cuánto del PIB se está yendo a las utilidades, es decir, a los dueños de los medios de producción? Vean cómo está cambiando esto. En 2003 se iba el 32% a salarios. Como cada vez hay más máquinas y menos personas, para 2016 ya es nada más el 26%. Y esta tendencia pareciera que no se va a detener. Con las utilidades pasa exactamente lo contrario, porque las empresas sí son más productivas, pero cada vez requieren menos personas. Entonces, si en 2003 se iba el 59% del PIB a utilidades, para 2016 ya se está yendo el 67%. Y si esto lo actualizamos, vamos a encontrar que todos los años esa brecha se está abriendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a esta realidad? Porque hasta ahora básicamente lo que he planteado pues es un diagnóstico. Creo que lo que les he dicho son cosas que ustedes ya conocían. ¿Qué tenemos que hacer? Pues me parece que eso también está bastante claro y creo que es bastante compartido. Muchas cosas, pero déjenme concentrar en dos la atención. La primera, invertir más en infraestructura, es decir, tenemos que hacer un ajuste estructural al gasto público, tenemos que bajar el gasto corriente y tenemos que aumentar la inversión en infraestructura. Entre inversión pública y privada tenemos que regresar a niveles de 25% del PIB en los que ya habíamos estado en otros momentos de nuestra historia. Y segundo, y lo más importante, educación. Dicen que en alguna ocasión a Tony Blair en su campaña le preguntaron que cuáles eran sus 3 principales prioridades. Si tuviera que escoger solo 3 cosas, ¿qué haría? Y él contestó algo que yo comparto. Dijo: educación, educación y educación. Esa tiene que ser la gran prioridad, porque es lo único que nos puede permitir un tránsito de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Es decir, en la economía de la manufactura, el elemento fundamental es lo que la gente puede hacer físicamente. Mano de obra, sea mano de obra simple o mano de obra calificada. En la economía del conocimiento, a la que se insertan todas y todos sus egresados o la mayoría de sus egresados, es aquella en donde el elemento fundamental es lo que podemos producir con la mente, con las ideas, con los conceptos. Es decir, un obrero está en la economía de la manufactura, un contador está en la economía del conocimiento, un diseñador, un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Miren qué bien le ha ido a los países que hicieron esa transición. El caso de Singapur, Israel, Corea, Canadá, que a mediados de los 80 tenían niveles de desarrollo similares a los nuestros y que pasaron de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento y que, entre otras cosas, lograron incrementar de manera sustancial el ingreso de la gente en su país. Hoy ya no solo es para mejorar el ingreso de la gente, es que este se vuelve un reto urgente, porque el día que las máquinas puedan hacer lo que hace la gente que está en la economía de la manufactura, vamos a tener un problema gravísimo de desocupación si no hicimos la transición para que la gente
pueda estar en la economía del conocimiento, y la única manera que existe de lograrlo es con educación, y particularmente con educación superior. Eso implica entonces dar prioridad total a la educación superior. He escuchado con atención el resumen que se ha hecho, agradezco que se me entregó el Plan 2030 completo. Por supuesto, lo hemos revisado, Salomón ha estado, digamos, muy al pendiente con todo el equipo, y me parece que esa es la ruta, y estoy convencido de que la alianza entre el gobierno y todas las instituciones de educación superior en el país, señaladamente las que están representadas en la ANUYES, se vuelve clave para que podamos hacer esta transición. Por supuesto, lo platicábamos hace rato, una prioridad que no se refleja en el presupuesto, pues es pura demagogia. Entonces esto implica que realmente esta convicción pues se vea reflejada a nivel presupuestal. Platicaba con el doctor Graue pues el problema financiero gravísimo que tienen muchas, pero señaladamente 10 universidades en el país, un tema que tenemos que atender con prioridad y con urgencia. Segundo reto, y que está claramente expuesto y que ustedes de esto saben más que nadie, los datos los daba el propio doctor Graue en la bienvenida, tenemos un reto de cobertura. Hoy solo el 37% de los jóvenes en edad de estar estudiando lo están haciendo. Promedio de la OCDE, 75%, países como Corea del Sur, por supuesto de manera gradual y ordenada, han llegado a niveles superiores al 90%. Tercero, necesitamos vincular de mejor manera la oferta educativa y la demanda laboral. Aunque sí quiero aquí hacer un matiz, estoy absolutamente convencido del principio, necesitamos vincular oferta educativa con demanda laboral, pero sin perder de vista que la educación superior forma personas y que más vale una persona completa que un simple tecnócrata. Y por lo tanto no soy partidario de sacrificar las artes, las humanidades. Déjenme tomar prestada una cita de Pablo Latapí: ¿cuánto aporta un poeta al Producto Nacional Bruto? Es decir, sí hay que vincular la oferta educativa con la demanda laboral, pero esto no implica desdeñar las artes y las humanidades. Y necesitamos también, por supuesto, algo en lo que ustedes han insistido inclusive en este programa, vincular de mejor manera el conocimiento con la solución de los problemas de la sociedad. Cada vez más sus universidades están adoptando modelos que permiten que todo ese conocimiento que se genera, que se produce en la universidad, sea socialmente útil para resolver los problemas de la gente y en muchos de los casos también poder encontrar oportunidades de mercado que permitan crecimiento económico y generación de empleos. Por supuesto, otra vez con un matiz, y es que tampoco debemos abandonar el largo plazo y por lo tanto no debemos sacrificar la ciencia básica, porque es cierto que no produce resultados de aplicación inmediata, pero sin la ciencia básica no vamos a llegar a las soluciones más profundas. Y por supuesto, como ustedes también lo han planteado, replantear el modelo educativo. Se ha fraseado de muchas maneras, déjenme quedarme con estas. Es altamente probable que para el año 2030, más o menos, lo decía el maestro Valls sin poner la fecha específica del 2030, más o menos 7 de cada 10 empleos impliquen labores que hoy no existen. Y por lo tanto, pues la educación tendrá que ser muchísimo más flexible, tendrá que acompañarnos a lo largo de nuestra vida y tendrá además que tener la flexibilidad, la maleabilidad para que nos podamos adaptar a cambios tan importantes como los que vamos a experimentar en los años por venir. Impulsar, por supuesto, esta cadena virtuosa, me insistía mucho en esto Juan Carlos Romero Hicks: educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación, incrementar la oferta, esto que en inglés el acrónimo es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, particularmente para mujeres. Y déjenme cerrar con dos ideas. La primera es,
Estoy convencido de la urgencia de este tránsito de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Estoy convencido de que la única manera de lograrlo es a través de la educación. Y tercero, estoy convencido de que esto solo lo podemos alcanzar si trabajamos de manera conjunta. El gobierno, las universidades públicas, privadas, las instituciones de educación superior en nuestro país. Concluyo solamente enunciando, van 30 minutos, me habían dicho que 40, en 5 concluyo, los 6 temas centrales de nuestro proyecto de coalición, por supuesto, adicionales a la gran prioridad que es la educación. Primero, el combate a la corrupción. Ustedes revisan el estudio reciente que publicó el IMCO, el título lo dice todo. Contrario al refrán popular de que el que no tranza no avanza, el título del estudio es "Transamos y no avanzamos". Es decir, la corrupción se ha vuelto el gran obstáculo para que haya crecimiento económico. El Foro Económico Mundial publica el Índice Global de Competitividad todos los años. Para el caso de México, el obstáculo número 1 para que haya mayor inversión productiva, por lo tanto crecimiento económico y generación de empleos, es la corrupción, inclusive por encima de los problemas de seguridad. Estoy convencido que la corrupción no se acaba con personalismos voluntaristas. No es cierto eso de que si llega alguien honesto, por ósmosis todos los presidentes municipales y los gobernadores se van a volver honestos en el país. Tiene que haber sí voluntad política, pero sobre todo una reforma institucional profunda. Ahí está la reforma al 102 que muchas de sus instituciones han apoyado, que la sociedad civil ha venido impulsando, Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónomas e independientes. Segundo, combatir la pobreza y la desigualdad. No es éticamente aceptable que en pleno siglo XXI haya en México 10 millones de personas en pobreza extrema. Ya no hablemos de la pobreza en general, pobreza extrema, que sufren para darle de comer a sus hijos 10 millones de personas en nuestro país. Por supuesto que podemos acabar con la pobreza extrema si lo hacemos de manera inteligente y de manera ordenada. Tercero, acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho. Cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tienen de distinto otros países del mundo que están logrando progresar a tasas muchísimo más aceleradas? Esta es la respuesta número 1. Hay Estado de Derecho, la ley se cumple, reina la ley para todos, desde el más alto funcionario hasta el último de los ciudadanos. Cuarto, crecimiento económico, pero un crecimiento económico incluyente, crecimiento económico para todos, no solo para unos cuantos. Y por supuesto, fundamental, recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Si es posible, tenemos que cambiar la estrategia. Las estrategias se evalúan a partir de sus resultados y es evidente que lo que hemos venido haciendo no resuelve el problema de la violencia en el país. Hemos triplicado el gasto en seguridad en los últimos 10 años y los niveles de violencia han venido creciendo de manera sistemática. Finalmente, sexto, pues recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo estoy convencido, como muchísima gente en el país, que fue un error histórico haber recibido a Donald Trump en Los Pinos con alfombra roja, cuando el señor llevaba prácticamente un año en campaña insultando, agrediendo, vejando a México y a los mexicanos, con acusaciones agresivísimas, diciendo que los mexicanos que iban a Estados Unidos eran violadores, que les robaban los empleos a los estadounidenses, que lo único que llevábamos a Estados Unidos era la droga. Claro, el gobierno pensó que recibirlo implicaba construir con él una buena relación y que si él llegaba a ser presidente, pues eso ayudaría a tener una relación de concordia con el vecino. Pero provocaron exactamente lo contrario. Lo que sucedió fue que el señor nos tomó la medida, porque hay una ley de vida, no solo en la política, en la vida. Si uno quiere que el de enfrente nos respete, pues tenemos que empezar por respetarnos nosotros mismos. Yo aspiro a una relación de respeto, pero el respeto tiene que ser mutuo, porque es cierto,
México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Necesitamos una relación de respeto basada en la dignidad y en la firmeza. Concluyo. Este hombre, quizá uno de los seres más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Igual que ustedes, porque si algo caracteriza a las instituciones de educación superior es la innovación, el pensamiento crítico, aspiro a ser presidente de México no para hacer más de lo mismo. Lo que quiero para el país es un cambio profundo, pero un cambio en la dirección correcta, un cambio construido con ustedes, con las mentes más brillantes de nuestro país, que aproveche el conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior y que nos permita darle a México un gobierno con dos características: un gobierno honesto, que se conduzca con principios, con valores, con ética, con transparencia, y segundo, un gobierno eficaz, un gobierno que resuelva en los hechos los problemas de la gente. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.